6 alimentos que no volverás a comer después de saber cómo se hacen. Si alguna vez te has preguntado cómo la industria alimentaria hace muchos de los productos que normalmente consumes, pues entonces no dejes de ver este video. Que conste, no nos hacemos responsables si luego no quiera comer varios de ellos. Número 1. La gelatina. La deliciosa y viscosa gelatina de colores es amada por niños y adultos. Y claro, nos acostumbramos a este postre por excelencia desde niños. No puede faltar en las fiestas de cumpleaños con una rebanada de pastel, o para un día caluroso. Son un gusto no tan culposo, pues no tienen conservadores ni adictivos. Incluso, se ha recomendado para prevenir la osteoporosis y la artrosis. Pero ¿sabes realmente de qué están hechas y qué le da esa consistencia tan maravillosa? Pues resulta que las gelatinas contienen 90% de colágeno. Así como lo oye. Pero, ¿realmente sabes qué es el colágeno? O más bien, ¿qué colágeno estamos consumiendo? Pues te comunicamos que el colágeno utilizado para las gelatinas es la piel sin curtir del ganado vacuno y por igual los descarnes frescos de la cabeza y los huesos. Así mismo, a esos que se les quita la grasa y se les tritura en un periodo máximo de 24 horas después de que el animal muere. Luego, los cueros se lavan con ácido y lo que salió de la trituración, llamado oseína, se mezclan con un cal durante un periodo de 5 a 10 semanas. Luego de esto se extrae lo que resulta y es esterilizado para después ser enfriado y solidificado. Y el resultado final es ese polvito que echamos en agua hirviendo y dejamos enfriar. Y de repente tenemos esa deliciosa y hermosa gelatina. Sorprendente, ¿verdad? Número 2. Las salchichas. Creo que ya no es un secreto de qué están hechas las salchichas, pues ya mucho hemos escuchado sobre ello. Honestamente, muchos de nosotros mejor no prefieren saber de qué están hechas. Pero la realidad es que las salchichas están hechas de restos de animales, o sea, desperdicios, como el puerco, la vaca y la gallina. Principalmente el hocico, el hígado y las orejas de cerdo, el vaso de cordero, el esófago de la cabra, el hígado y los labios de la vaca. Creo que podemos imaginar su rostro. Todo esto sale de un molino como una pasta. Después se le añade sal, jarabe de maíz, agua con flúor, colorantes y polifosfatos. Básicamente las salchichas es una mezcla de restos de carnes y se pueden hacer casi con lo que sea. Así que dependiendo de dónde venga la salchicha, ni siquiera sabremos lo que estamos comiendo. Número 3. Queso amarillo. ¿Qué sería de nuestro sándwich sin una rebanada de queso amarillo? Pues después de ver esto, no creemos que quiera usarlo. Algunos de estos quesos son vendidos empaquetados en sobrecitos de plásticos individuales, que no son nada aconsejables, ya que contienen mucha sal y aditivos. Para nuestra mala información, este queso está hecho a base de lácteos fermentados, queso y colorantes alimenticios que le dan ese aspecto súper amarillo. Además, la leche con la que se hacen no está bien procesada en algunos casos, algo potencialmente peligroso para nuestro organismo. Prácticamente lo que hemos estado comiendo es plástico, pues incluso si lo llegamos a comparar con el queso normal, no tiene nada que ver con su calor, consistencia o sabor. Número 4. Moronga o morcilla. Este exótico alimento amado por muchos tiene distintos nombres según el país. En algunos lugares lo llaman morcilla, rellana o soricua o muchos más. Pero lo que no cambia es el contenido, ya que siempre es el mismo. Y se preguntará de qué está hecho este alimento. Pues nada más y nada menos que de sangre de cerdo coagulada. La misma es cocida en grasa y envuelta en una tripa de intestino delgado, o sea, un embutido de sangre. No es un secreto que las tripas tienen un olor bastante desagradable y que para que las mismas puedan ser utilizadas en nuestras cocinas y llevadas a nuestras bocas, tienen que ser lavadas con jabón y limón para que se le quite todo ese olor y todo ese contenido. Luego de que las tripas ya están limpias, se llenan con 1 litro de sangre sin coagular. La misma es sazonada con sal, pimienta, azúcar, orégano, cebolla y ajo.
Después de rellenar las tripas con la sangre sazonada, se pone a hervir un rato y ¡voilá! Ahí tienes su exótico alimento. Pero por casualidad ¿te ha pasado que a veces comiéndola sientes algo duro? Pues nada más y nada menos te comunicamos que a veces le agregan algunos trocitos de huesos triturados de la cabeza del puerco. Eso es lo que realmente sientes. Rico, ¿verdad? Número 5. Surimi. Son esos palitos de cangrejo que nos encantan en el sushi. Siempre lo vemos disponible en el supermercado o en nuestro restaurante favorito. El mismo también a veces lo agregamos a nuestra ensalada o guiso, pensando que estamos disfrutando de una exquisitez de masa de cangrejo. Pues le informamos que no tienen nada de masa de cangrejo. Así como lo oye, aunque su intención es imitarlo bastante bien, realmente están preparados con menudencia de diferentes pescados: merluza, abadejo, bacalao y ceballa, los cuales se mezclan repetidamente, después se enfrían y se calientan muchas veces más hasta lograr una consistencia como de una pasta blanca y compacta, a la cual se le agrega almidón, conservantes, sal y edulcorantes no naturales para luego congelarlo y al final agregarle el colorante para que quede rosado en el exterior. Hogareños, definitivamente nos duele decepcionarlos, pero nuestro deber es informarlo. Triste, ¿verdad? Número 6. Paté. Muchos de nosotros hemos probado este exquisito alimento sin saber realmente su nombre. Si en alguna ocasión te has encontrado en una reunión con tus amigos o en una reunión de negocios y te han brindado alguna botana, entonces posiblemente hayas probado el paté. Y es que definitivamente es delicioso y aparte nos ayuda bastante en esos momentos de reuniones rápidas para tener algo que brindar súper fácil y económico. Bueno, la idea que tenemos de los ingredientes del delicioso paté es que está hecho de hígado de pato, pues resulta que hemos estado siendo engañados, ya que el mismo es una mezcla de las vísceras de animales, como pollo, vaca, cerdo y patos, o sea, todo eso que resta en la carnicería en las industrias y que no hayan que hacer con ello. Pero ¿cómo es posible que sea tan delicioso y que nos engañaran de esa manera? Bueno, pues se le agrega harina, especias, leche y conservantes, y eso sí, se le agrega un poquito del hígado para darle el saborcito. Muchos confunden el paté con el foie gras, pero el último es lo que sí está elaborado integralmente de hígado de oca, pato o ganso. Estos animales del foie gras, dichos animales se alimentan de forma abusiva para hacerles engordar el hígado mucho más de lo habitual. Penoso, ¿verdad? Y hasta aquí, hogareños, los 6 alimentos que no volverás a comer después de saber cómo se hacen. Y como dijimos anteriormente, lamentamos mucho desilusionarnos con sus alimentos favoritos, pero nuestro deber es informarlos.
Gracias por ver este video. ¿Qué te pareció? Déjanos saber en tus comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima, hogareños. Yo soy Ana Villamán. No dejes de pasar por mi canal Vivi Tips TV, donde podrás encontrar mucho más tips de belleza y mucho más. Los espero por allá.